Es correcto, pero es una teoría, simple y sencillamente se queda en teoría, ¿no? Y algunos podrán decir, bueno, es una teoría conspirativa dentro del feminismo. No es una teoría conspirativa, o sí lo es, o cómo podemos incorporar estos nuevos elementos desde una perspectiva feminista sin que nos haga daño. Ujú. Y se preguntan cosas como que, ¿es el feminismo una teoría política o es una teoría de la identidad? Ujú. Y entonces nos dice, es una teoría política de inicio. ¿Puede ser de la identidad o no? Habría Digamos que que si discutirlo. se destruye, vamos a poner un escenario así, ¿no? Se destruye desde adentro, ahí algo debe ocupar su lugar, digamos. Por llamarlo de alguna manera, ahí podríamos ver una transformación, que digan, bueno, estos principios quedaron obsoletos, pero ahora llegan unos nuevos, o una especie de transformación o Lo- adecuación para las es que tú tienes circunstancias. principios básicos Ujú, dentro del feminismo como los tienes dentro de otras teorías políticas. ujú. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina. Esos principios básicos son prácticamente inamovibles, son como la teoría por la cual surges, Ujú, ¿sí? como calabaza. Como la base, efectivamente. Entonces, puedes replantear algunas cosas, puedes incorporar otras, pero esa parte queda, esa base queda. Esa base no se puede destruir, ¿sí? Como movimiento, a lo mejor quieren destruirlo. Como teoría es más difícil. Porque hay que desconocer todo. Por supuesto, en la posmodernidad todo se destruye, todo es relativo, ¿no? Todo absolutamente donde nos movemos es como si te estuvieras moviendo en un colchón de agua. O sea, Sí, ¿no? sí, o como Terreno si pantanoso, dijeron. todo es terreno pantanoso desde la teoría cuántica, por ejemplo, ¿no? O sea, esto puede ser sólido, puede ser líquido, o puede ser una onda de partículas o simple y sencillamente una onda, ¿no? Ujú. Pueden ser partículas o no. Pues sí. Entonces, todo empieza a verse desde otra perspectiva. Es por eso que todos estos movimientos ahora están incluidos dentro de estas grandes teorías que han sido las teorías sociales y las teorías políticas. ¿Sí? Entonces hablamos de cosas ya posmodernistas, pues como el decir, el sexo no existe, Ujú. ¿no? Y a propósito de que el sexo no existe, bueno, tenemos ya, creo yo, están surgiendo, ¿cómo podría decirse? Tendencias eh, respecto a que el sexo, ¿no? La polémica, empezamos en el Vaticano, ¿no? Que dicen que solamente, y también en Nayib Bukele, que dice no, solamente hay dos géneros, femenino y masculino, y prohibió todas las referencias y todo lo que se refiere a los trans, ¿no? Y creo que ahorita se está dando en algunos sectores la polémica, ¿no? Desde esto lo acabo de ver anoche, están en una reunión y entonces le dice una mujer trans a una mujer que estaba embarazada y era la oradora. Y le dice que pues todo su género, ¿no? O los trans se sienten ofendidos con su presencia. ¿De la mujer? De la ¿La mujer. conferencista? Entonces, porque ella estaba embarazada y porque estaba ahí entre la sociedad Es trans, correcto, sí. ¿no? Entonces ella les dice que ponte un caparazón hombre. Claro, por supuesto. Ese es el asunto al que se refiere Balcázar. Es decir, resulta que ahora hay quien quiere tomar o apropiarse del movimiento feminista a través de las ideas de género, ¿no? Sí. Y desconocer a la mujer o desconocer al hombre, ¿no? Y decir esto, el sexo no existe. Hay un libro, no me acuerdo ahorita, estaba buscando el nombre precisamente de la autora, que lo recordé cuando estabas hablando y luego se me fue de la mente, de esas cosas como los sueños, que de repente Sí, se te van. se te desvanecen, pero el libro se llama Machos y Hembras. Y entonces
comenta sobre esto, ¿no? Es decir, siempre, en todas las culturas absolutamente ha habido una diferenciación entre hombres y mujeres, por cuestión del sexo. Porque si tú ves a una... y además todo esto se construyó, todo el género se construyó sobre eso. ¿Por qué? Porque no existe en la persona humana una diferenciación tan clara como el sexo, ¿va? Pero externamente tú te puedes vestir como hombre o como mujer. Y la otra persona puede equivocarse, ¿no? Y entonces quererte conquistar siendo hombre o siendo mujer del mismo sexo. Pero a lo mejor ese no es su fin. Entonces se construye todo una forma de ser de la mujer o del hombre en cada una de las culturas. Eso es civilizatorio, es civilización. No puedes desdeñarlo, ¿no? Simple y sencillamente. O sea, existe una razón de ser, pero no podemos caer tampoco en un parámetro de desventaja por el hecho de haber nacido hombre o de haber nacido mujer. ¿Sí me explico? Pues no puedes tener una desventaja por el hecho de haber nacido hombre o de haber no. nacido mujer. Te puedes comportar de manera distinta. Tú no tienes la fuerza de un hombre, no, nunca la vas a tener. Un hombre no puede dar a luz, no, pero no todas las mujeres damos a luz. Y es válido. Ciertamente porque puedes escoger. Porque puedes escoger ser distinto, dedicarte a algo que tradicionalmente las mujeres no lo hacían, ¿no? Pero que ahora lo puedes hacer. Sin que te pongan trabas para lograrlo. Y ahora tenemos en ese sentido, tenemos ya se están presentando muchos incidentes, ¿no? Y incluso en reuniones públicas, ¿no? Donde reclaman, una mujer trans le reclama a un hombre, están en una discusión, y el hombre le dice, tú no menstruas, tú no puedes tener hijos, entonces no tienes derecho a vestirte como mujer. O sea, son declaraciones pues muy fuertes, ¿no? Claro que son declaraciones muy fuertes. Y además hablar de moda, por ejemplo, dices, hablar de la moda, que también es una construcción social. Y de repente dices, bueno, los hombres podían mostrar sus piernas, las mujeres no. ¿Sí? Los hombres podían traer falda. Sí, era... Las mujeres, ¿no? Falda corta. Era falda corta. Era falda corta, ¿no? Y las mujeres eran... tacones. En tiempos de la Revolución Francesa, los hombres eran los que usaban taconcitos. Sí. ¿Sí? Y las mujeres, no. Ahora, ¿qué hacemos las mujeres? No hablamos de esta revolución, nos ponemos pantalones y tapamos nuestras piernas otra vez. Sí. ¿No? Podría ser un contrasentido. No lo es, simple y sencillamente es libertad. ¿Te sientes mejor así o no te sientes bien así? Libertad. Sí. Pero son construcciones que de alguna manera no están fincadas en lo que realmente es la persona o lo que quiere la persona. Y tú no le puedes decir a una persona que se quiere vestir como mujer que no lo haga. Es su libertad. No, es su libertad. No es su libertad. No puedes. ¿Tenemos que ser respetuosos en ese sentido? Exacto. Sí, claro que sí. Sí. Por supuesto que sí, son preferencias. Así como las preferencias sexuales, ciertamente. Pero ¿debe la teoría llegar hasta ahí? ¿La teoría feminista? En cuanto a identidad, sí, defender la identidad, por supuesto que sí. Pero no traspasar el derecho que tienen los demás de ser, y menos el derecho, el origen que dio el feminismo, el ser feminismo, que es precisamente los derechos de las mujeres. Entonces tú no puedes pararte en un foro feminista y decir, esa mujer nos agrede a nosotros, trans u homosexuales, porque está embarazada. ¿Perdón? ¿No? Sí, no. ¿No? Es como la locura. A esos grados hemos llegado, o a grados de decir, por ejemplo, en un feminismo muy, que yo ya no llamaría feminismo, ¿no? O sea, muchos llaman feminazis, de decir, mata a un hombre y haz un mundo feliz. No, tampoco. Y hay consignas, incluso en muros de algunas protestas, en donde se pueden leer cosas así, ¿no? Que ya van en contra incluso de lo que planteaba el feminismo, porque el feminismo nunca planteó matar a la mitad de la población. Nunca planteó tampoco matar para llegar, para acceder. No, ni tampoco ocupar el lugar del otro, sino tener un lugar propio, ¿no? Tener un lugar propio, efectivamente. Cada uno en su lugar, ¿no? Efectivamente.
Entonces, todos estos debates que son actuales, que son la última ola, y que pues sí nos tienen un tanto en jaque porque hay muchísimas cosas que discutir que están ahí latentes. Entonces podríamos decir que estamos en una nueva ola. Podríamos decir que estamos en una nueva ola, sí. Se habla, por ejemplo, de movimientos como el Me Too, ¿no? Que es todas estas mujeres que utilizaron, ahora se usa mucho para el movimiento lo que son las redes sociales, la comunicación en redes sociales. Entonces, Me Too es un movimiento que utiliza las redes sociales, era hashtag Me Too, para decir, de mí también abusaron, ¿no? Que nace contra ¿cómo se llama este señor? Por aquí lo traía. Fue muy mediático, mucho, muy no me acuerdo mediático. el nombre de él, pero la campaña sí. Y fue de muchas mujeres que están en el mundo del espectáculo que fueron abusadas por un productor, ¿no? Abusó de ellas o ejercía acoso sexual contra ellas. Entonces, una de ellas lo empieza a comentar desde los años 90, pero es hasta los 2000 que empiezan a sumarse otras y empiezan a decir a mí también. Entonces, por eso se llama Me Too. O sea, también de mí abusaron, también yo sufrí este acoso y demás. Hay un movimiento también en Argentina que se extiende por toda América Latina, que es Ni Una Más, ¿no? Sí. Ni una más muerta por violencia. Entonces, esto sigue ocurriendo y pareciera que se le da publicidad cuando hablamos de ello. Y no es así. El asunto es generar una atmósfera de respeto a lo que somos cada quien. Digamos que visibilizar el asunto. Visibilizarlo, sí. Porque si no lo hablas, también. No existe. Efectivamente. Bueno, si no lo hablas, no existe. Sí, eso estaba viendo existe. Que... por ejemplo, aquí pues es muy delicado este asunto y pues tendrán opiniones distintas, ¿no? Ya que dentro del movimiento feminista entran los trans, pues creo que tendrían que ir a otro movimiento aparte, ¿no? Porque si estamos hablando de hombres, mujeres, y aquí están los trans, yo creo que deberían entrar en otro costal, ¿no? Probablemente deberían de entrar en otro costal. Te digo que esa es una discusión que se está dando todavía. Si tú hablas, hay mujeres poblanas que incluso defienden muchísimo esta postura trans. Hay mujeres poblanas que nosotras conocemos, no voy a decir aquí nombres, pero que defienden que desde niños puedan escoger ya su sexualidad. Hay otras que somos, digamos, más conservadoras en ese sentido. Yo soy de la idea de que hasta que cumples los 18 años puedes escoger tu sexualidad. Pero cuando ni siquiera has besado a alguien, ¿no? Y no todos tienen esa capacidad de definirse desde muy pequeños, oye, a mí me gustan las mujeres o los hombres. No todos tienen la capacidad de definirse desde muy pequeños. Pero sí con el tiempo van adquiriendo esa definición y a lo mejor hay a quien le gustan las niñas siendo niñas desde chiquitas. Y hay quienes no, quienes se convierten en el proceso. Sí, ha habido casos así. Pero entonces, todavía tu formación personal no está lo suficientemente preparada como para definir, yo quiero esto. Sí, todavía no tienen las decisiones pues firmes, fundamentadas. Ni siquiera sabes qué quieres ser de adulto, ¿no? ¿A qué te quieres dedicar? Sí, no sabes si tomarte la leche o quieres un café. O sea, hay decisiones todo esto es muy complejas, ¿no? Para cerrar tenemos 3 minutos. Para cerrar tenemos 3 minutos. Y yo hablo muchísimo. Sí, ¿no? ¿Ya? No, es muy Pero interesante. Me estaba acordando, por ejemplo, del psicoanálisis. El psicoanálisis siempre ha dicho que las mujeres tenemos envidia de una cierta parte del cuerpo masculino. Que todos aquí se pueden imaginar cuál es, ¿no? La única que nos hace diferentes. Y entonces te pones a pensar, ¿no sería al revés? ¿No el hombre podría haber tenido desde el inicio de la humanidad una cierta envidia porque las mujeres podíamos dar vida? O porque podíamos alimentar con nuestro cuerpo. Y son cosas que podemos ir pensando distintas. Tenemos que pensar distinto, creo que debemos ir pensando en la otredad, sí, de manera distinta y de una manera que podamos ir comprendiendo las distintas formas de ser de cada persona. El feminismo ofrece muchas herramientas para ello. Es una opción política también, es una teoría que sirve para el poder, que sirve para lo social.
Yo hasta aquí lo dejo. Muchas Bueno, gracias No, y necesitamos hacer otro programa. no sé si necesitamos hacer otro programa. Creo que hay muchas cosas de qué hablar sobre este tema y podemos irlo abordando. Digo, yo no soy tan experta en el feminismo, Ujú. mi tema es más amplio, pero es un tema que también me apasiona mucho, que me gusta mucho, porque soy mujer, Ujú. porque al principio yo no lo comprendía, yo no creía que había estas diferencias. ¿Esas están marcadas? Y conforme va pasando el tiempo me he dado cuenta de que todavía las hay. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes Siempre- por dejarme hablar. Sí. Es ilustrativo escucharte. Siempre aprendemos cosas, conceptos. Pues a la orden. Aquí me tienen. a la Muchísimas orden. Pues muchas gracias, Lidia Carrillo. Gracias a Gracias, ustedes. Linda. Gracias. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina en Así lo dice Puebla. Dale like a este video y compártelo a quienes creas que le puede interesar. Suscríbete y activa la campanita para que no dejes de ver nuestro contenido. Hasta la próxima.